Saludos. En la pasada cápsula vimos a tres personajes bíblicos para los cuales la vida en un momento no tenía sentido. Le preguntamos a José, a Job y a Asaf si valía la pena ser fiel en medio de la prueba, si valía la pena seguir depositando su fe en Dios. Y ellos nos dieron sus razones por las cuales sí, para ellos valía la pena. Y hoy le preguntamos lo mismo a tres mujeres de la Biblia, que nos contestarán. No es lo mismo enfrentar una situación sola que sufrirla con un hijo al lado. Y no es lo mismo criar a ese hijo sola que con la ayuda y sustento de un buen padre. Tampoco es fácil si la madre no tiene una red de apoyo de personas que en medio de una situación o una crisis le alienten, la socorran cuando se ve desamparada. Hay una mujer en la Biblia que siendo una madre soltera, siendo extranjera y siendo esclava, experimentó situaciones extremadamente difíciles. Y en una de ellas tuvo que ver a su hijo adolescente sufrir grandemente a su lado. Sí, hablo de Agar, la llamada Cenicienta del Antiguo Testamento. Agar, sabemos que experimentaste lo que es vivir en el desierto en dos ocasiones. En la primera llegaste allí sola, huyendo del maltrato de tu señora, pero en la segunda ocasión llegaste al desierto después que tu señor te despidió, a ti y a tu hijo, con muy poca provisión. ¿Valió la pena clamar al Dios de tu señor Abraham? ¿Qué fue lo que pasó en el desierto? Luego de varios días, por ese desolado lugar, ocurrió lo que temíamos. Se nos acabaron los suministros. Mi hijo y yo estuvimos a punto de morir. Lo más difícil fue ver a mi hijo llorar de hambre. Fue terrible para mí, pero Jehová nos vio y escuchó nuestro clamor, demostrando que Él es fiel a sus promesas. Dios respondió al llanto de mi hijo, mostrándome un oasis cercano que no había visto. En ese momento me recordó su promesa, que Él también haría de Ismael una gran nación. Esta vez no me libró del desierto, pero sí hizo provisión para mí y mi hijo. Allí, contra todos los pronósticos, pude criar a mi hijo y ver cómo se cumplían los pronósticos, los propósitos de Dios para con él. Sí vale la pena clamar al Dios de Abraham. Nos dijo que sí vale la pena. Y en el libro de Esther, ¿saben? Podemos conocer la historia de una joven, siendo judía, se ganó el corazón de un rey pagano. Y desde esa alta posición de reina, vio cómo su pueblo estuvo al borde de ser exterminado. Tenemos Esther. Esther, ¿valió la pena presentarse ante el rey y arriesgar la vida para interceder por tu pueblo? Después que mi tío me dejara claro de cuán crítica era la situación y que Dios me había puesto en esa posición precisamente para esto, convoqué a toda mi gente a un ayuno. Me armé de valor y me presenté ante el rey sin previa autorización. Esto implicaba que, si se sentía amenazado por mi presencia, me mandaría a matar. Cuando me presenté ante Asuero, vi cómo Dios obró, poniéndome en gracia una vez más ante él. Eventualmente pude contarle todo el complot que Amán tenía contra nosotros. Recibí su apoyo para librar a mi pueblo de la amenaza. Dios obró aún más, colocando a Mardoqueo en la posición de Amán. Puedo decir que sí, valió la pena tomar riesgos para cumplir con la voluntad de Dios en mi vida. Qué tremendo. En el Nuevo Testamento nosotros vemos a una joven virgen recibiendo una visita inesperada de un ángel. Me imagino que saben ya quién es. Y a pesar de no tener claro todo lo que esto implicaba,
le respondió al ángel diciendo: soy la sierva del Señor, que se haga en mí lo que tú has dicho, que esto suceda tal como tú has dicho. Y lo que el ángel le había dicho era que de ella iba a provenir el Mesías. Esta joven, junto a José, pasaron por diferentes situaciones difíciles para cuidar, criar a Jesús. ¿Se preguntó alguna vez María si valía la pena haber cumplido esta importante función con todo el sacrificio y responsabilidad que esto implicaba? ¿Qué le pasaría por la mente a María cuando Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios? ¿Podría decirnos María? Pues tenemos muchas preguntas, pero poco tiempo. Y nos gustaría que nos dijera si valió la pena experimentar tanto sacrificio y sufrimiento al ver a tu hijo torturado, clavado en una cruz como un criminal, siendo completamente inocente. No te podrás imaginar el dolor y sufrimiento que todo eso provocó en mí al ver a mi hijo en esa horrible condición. La parte más difícil fue cuando la lanza traspasó su costado. Sentí que penetró también en mi corazón. Cuando llegué a casa esa noche, pensé que todo había sido en vano. Estaba triste, destrozada y turbada, aunque en cierta forma él había profetizado que iba a morir. Pero cuando llegaron noticias de las mujeres que habían ido al sepulcro, el panorama cambió. Recordé las cosas que había dicho. Retornó la esperanza. ¿Te podrás imaginar cuando lo vi resucitado y sonriéndome, supe que valió la pena? Cuando lo vi ascender a los cielos, me reafirmé en que valió la pena dedicar mi vida a Dios desde mi juventud. Cuando experimenté la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, supe que había valido la pena el gran sacrificio de Jesús por nosotros. Después de ver las miles de personas añadiéndose a la iglesia, puedo decirte que sí valió la pena. Wow, experiencias tremendas. Tanto Agar desde su desierto, Esther desde su palacio y María desde el aposento alto nos gritan que orar confiando en las promesas de Dios no es en vano, que asumir riesgos llenos de fe puestos en el Dios Todopoderoso no es una locura, y que entregar nuestra vida por entero a Dios, cueste lo que nos cueste, vale la pena. Vale la pena poner nuestra vida al servicio de Dios. Si hoy te encuentras triste, débil, desanimado, cargado, preguntándote si vale la pena, ve a Jesús. Ve a Jesús y busca el refugio que Él te brinda. Y Él y solo Él va a dar sentido a tu vida, sentido a toda la situación por la que enfrenta. Solo en Él encontramos esperanza, apoyo y consuelo en todas nuestras pruebas y tribulaciones. Dios te bendiga.